paso agora a conferencia plenaria Los estudiantes en el epicentro de la innovación educativa universitaria. Nada máis e nada menos. Como sabemos, o Espacio Europeo de Educación Superior sitúa ao estudante no centro do proceso de ensino-aprendizaxe, non? Este cambio de paradigma educativo ven ligado a un cambio metodolóxico que potencia o papel activo do estudante, a iniciativa e o pensamento crítico. Pero eu penso que, como docente, moitos de nós seguimos a dubidar si estamos conseguindo tan complexo obxectivo. Outro día temos aquí a sorte de ter a Alfredo Corel con nós para dar esta conferencia. Outro día o director do CUFIE me dicía, cando me estaban avisando de que non me estendese moito e tal, que a presentación non fose moi longa e tal, me decía, logo me matará por contalo, me decía, es el conferenciante más fácil de presentar, no tienes que decir nada porque todo el mundo lo conoce. Efectivamente, así é, non? Alfredo Corel, pois, é inmunólogo, catedrático de Inmunoloxía da Universidade de Valladolid e foi nomeado pois mellor docente universitario de España en 2018 nos segundos premios Educa a Banca. Era hasta hai nada vicerreitor de Innovación Docente e Transformación Digital, pero sí que é certo que polo que é fundamentalmente coñecido é pola súa faceta de divulgador científico que o levou a colaborar activamente en diferentes medios de comunicación, como todas e todos sabedes, non? E a verdade é que nos viñeron moi ben en eses tempos tan complicados da COVID, esas explicacións tan sinxelas que nos daba Alfredo e que entendíamos tamén coas pelotas, as chinchetas, no? Para saber como actuaba o virus. No? Pero máis aló da anécdota, o noso conferencista o que aposte por unha práctica docente máis aberta e innovadora. Vou contar agora algo que me chamou a atención porque, bueno, de feito desde o CUFIE eu penso que xa desde as quintas xornadas de innovación docente estivemos perseguindo antes de que fose el tan famoso e coñecido Alfredo para que nos viñese dar unha conferencia, non? E a mí algo que me impresionou é que é un profesor que se emociona ao falar dos seus estudantes e que seus estudantes emocionanse coas súas aulas. Transmite paixón no que fai. De feito, pois, esa paixón, esa emoción, ese conseguir que os teus estudantes se emocionen mentras están en clase ou salir de unha clase que digan que interesante, canto aprendimos, é a máxima aspiración dun docente, non? Porque, bueno, pois parece ser que hai moitos estudos recentes, eu non sou especialista na materia, non? Pero o que din é que para aprender é necesario emocionarse, non? Entretenimento, diversión e participación son ingredientes que logran pois aumentar a motivación. Non moito se ten falado aquí nestas xornadas de innovación docente a motivación e do difícil que é conseguir motivar o estudantado, porque efectivamente así é, non? Ten unha dilatada, a verdade, ten unha dilatada experiencia investigadora, liderou moitos proxectos de investigación, ten máis de 60 publicacións científicas en revistas de alto impacto, pero aquí non o perseguimos pola súa labor de investigación, sino que o perseguimos pola súa labor docente, é dicir, ven pola parte do PDI, ven pola parte do D, non pola parte da I, do I. Foi formador de profesorado na Universidade de Valladolid durante máis de 15 anos, director de área de formación e innovación docente da Universidade de Valladolid tamén e director do Centro para Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente da Universidade de Valladolid. Hai nada, non? Impulsou
e liderou grupos tamén de innovación docente, foi galardoado co primeiro premio do Consello Social a Innovación Docente da Universidade de Valladolid, coordina o proxecto Inmunomedia, integrando 8 universidades de España, Francia e Portugal. Este proxecto foi financiado en diferentes ocasións por estamentos públicos e privados e no perfil máis innovador de docencia as inmunopíldoras, en galego inmunopílulas, ¿no? Que son unos mini vídeos docentes, convertéronse na videoenciclopedia de inmunoloxía máis vista do mundo, con máis de 3 millóns de reproduccións. E foi galardoado, antes falaba, ¿no? do premio á banca, pero foi galardoado tamén con outros premios, o premio ao Consejo Social de la Innovación Docente, premio a la mejor iniciativa en 2017 innovadora por Inmunomedia Ensimo Educación, en 2018 premio MEDES a la mejor iniciativa para la difusión en español de las ciencias biomédicas, despois tamén o premio Videomed en 2018 en la categoría de enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Grazas, de verdade, de todo corazón, Alfredo, por poder contar contigo hoxe, por estar hoxe aquí, por ter aceptado o noso convite, por aceptar nuestra invitación, y la verdad es un enorme placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Querida vicerrectora, compañera hasta hace 2 semanas. Muchas gracias al CUFIE por invitarme. Me han estado persiguiendo más de un año, que lo sepáis. A Ana particularmente. Y para mí es un placer estar en unas jornadas de innovación docente. Es un tema en el que me he dedicado en la Universidad de Valladolid. He dirigido el área de innovación docente en los últimos 8 años. 6 años como director de área, como ha dicho la vicerrectora, y los últimos 2 años como vicerrector de innovación docente del campo. Así que me despedí hace 2 semanas de este cargo, y hace un mes hicimos en Valladolid las jornadas de innovación docente de las 4 universidades públicas de Castilla y León, por primera vez reunidas. Fue un éxito de asistencia, y para mí fue la despedida de vicerrector. Así que, bueno, inicio mi etapa de profesor de a pie en Coruña, hablando de cómo trabajo yo con los estudiantes. Así que para mí un placer. Vamos a ver a los estudiantes en el epicentro de la innovación. Este proyecto que os voy a enseñar proviene de unos 12 años de trabajo en la Universidad de Valladolid, pero no solo. Han participado en ello 8 instituciones, 8 universidades, 6 españolas, Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia, Europea de Madrid y Alcalá de Henares, y además la de Coimbra en Portugal y la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, en Francia. Es un proyecto que está avalado en sus contenidos por la Sociedad Española de Inmunología. Y es un proyecto que nace para intentar contestar o responder a retos o necesidades que tenía yo como profesor de inmunología para mis estudiantes, que doy clase fundamentalmente en los grados de medicina, de farmacia y algo en nutrición. El primer reto que teníamos es que no había materiales docentes de calidad, y al menos no los había en español, con lo cual ese fue el primer reto, producir materiales docentes de calidad. El segundo, trabajar con los estudiantes cómo filtrar la gran cantidad de información que había en la web. El tercero, metí las redes sociales en el aula, pasé de aborrecerlas y de incluso intentar penalizarles si las utilizaban, a promover su uso dentro del aula. Os indicaré cómo. Y por último, el cuarto reto, de los que yo voy a plantear aquí, ha habido muchos más en este proyecto, ya llevamos 8 ejes estratégicos de trabajo, pero sobre todo me voy a centrar en estos primeros 4, cómo sacamos la inmunología a la calle. Y todo ello, los 4, ha sido de la mano de los estudiantes. Por eso el título era Los estudiantes en el epicentro de este proceso. No en todas las asignaturas, no todos los años, he utilizado diferentes metodologías, diferentes técnicas para desarrollar y avanzar en cada uno de estos 4 objetivos. Algunas os contaré un poquito más en detalle hoy. Hemos utilizado clase inversa, aunque de eso hoy no voy a hablar. Hemos utilizado aprendizaje basado en casos clínicos, en este caso ha sido para las prácticas de laboratorio. Hemos utilizado debates en redes y foros, que eso sí que lo vamos a ver.
los objetos de aprendizaje, por supuesto, el Cineforum, que me parece una herramienta maravillosa en el aprendizaje, y de esta sí que os voy a enseñar un poquito. Y, bueno, las actividades que han tenido mucho impacto, que han unido la docencia con la divulgación y que han sido mucho éxito en Valladolid, también os voy a contar un poco de ellas. Si empezamos de estos 4 ejes, por el primero, por la elaboración de objetos de aprendizaje, yo aterricé en la Universidad de Valladolid en el año 99, mi primer curso allí fue el 99-2000, y yo venía de Londres, de la Complutense de Madrid, que es donde yo me formé, y bueno, lo que me encontré son unos estudiantes que, por mucho que yo les diera materiales, estaban tomando apuntes como locos, con lo cual lo primero que hice pues es utilizar esa estrategia para generar contenidos de calidad. Así que les puse a ellos que sus apuntes se fueran corrigiendo unos a otros de modo piramidal, hasta que llegamos a las 2 clases teóricas. Tenía los apuntes de cada clase. Me los pasaron a mí y yo fusioné las 2 clases en unos apuntes, digamos, oficiales. Eso con el primer año y el segundo costó bastante esfuerzo, pero con el paso de los años, cada año lo que hacíamos era actualizar, corregir y mejorar los apuntes del curso anterior. Entonces, bueno, pues tenemos con este sistema los seminarios de la asignatura, el libro de prácticas, que este ya lleva 12 años de evolución, los materiales para encima de la bancada en el laboratorio, todo esto está ya elaborado por los alumnos, y los apuntes en sí mismos, que como veis ya tienen un diseño pues de libro, porque bueno, pues he tenido la posibilidad de también incorporar a algunos alumnos que han ayudado a las maquetaciones. Así que bueno, eso fue lo primero, pero de pronto hay alumnos que además de todo esto te hacen un regalo porque tienen capacidades, aparte del aprendizaje de estudiar. Pues este caso es David, que David dibujaba maravillosamente y entonces me regaló varias láminas de este tipo en las que él dibujaba a mano los conceptos y luego rotulaba informáticamente las ideas. Y de pronto pues aparecen pues gente todavía muchísimo más potente como... Mediante reacciones antígeno-anticuerpo se puede recubrir la superficie celular con sustancias fluorescentes, denominadas fluorocromos. Los anticuerpos son moléculas que se unen de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Todos los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno tendrán conjugado el mismo fluorocromo. Los fluorocromos son moléculas capaces de emitir destellos de luz de una longitud de onda concreta cuando son estimulados por el rayo láser. Se pueden realizar combinaciones de anticuerpos y fluorocromos, permitiendo detectar diferentes antígenos en una misma célula. Si la célula no posee el antígeno correcto, el anticuerpo no podrá unirse y por tanto la célula no emitirá fluorescencia de ese color. Este material, que os he puesto un poquito para que lo veáis, sigue en YouTube. Es el vídeo más visto de esta tecnología en YouTube en cualquier idioma. Está hecho por un estudiante de medicina en su 3er año de carrera. Rodrigo hoy en día ha acabado la especialidad de anatomía en el Hospital Peset de Valencia. Yo le dije que dejara la medicina y que se fuera a Estados Unidos y se dedicara a la animación, pero no me hizo caso. Pero bueno, a mí me dejó en su colaboración conmigo, me dejó 3 o 4 vídeos de estos y la verdad es que ha sido un lujo, ¿no?, poder contar con este material, pero no penséis que solo pongo a trabajar a los estudiantes, yo también trabajo. Y el arranque de este proyecto en cuanto al desarrollo de objetos de aprendizaje fue los apuntes por parte de los alumnos y por parte mía ¿cómo se llaman en galego? Las inmunopirulas, que me ha gustado mucho cómo suena. Pírulas, las inmunopírulas. Hola, que veáis que la estructura es muy sencilla. En el índice apenas vamos a seguir profundizando en algunos aspectos del sistema inmunitario. Veis que los contenidos apenas dibujo nada porque eso es un extra que les pongo al final, con lo cual consigo que se vean las píldoras enteras, para que no haya una Para ellos voy a proponer un reto y es que nos pongamos del lado del malo, del agente infeccioso, que haya que tiene que asaltar muy visuales. Y para ello vamos a utilizar 3 en este ejemplos caso que se han es la producido a lo introducción, largo de la entonces historia. utilizo metáforas En el pasado, pues como la Guerra de las Galaxias o Harry Potter. En el futuro, solo pasa en la primera píldora, luego se olvidan ya de estas metáforas tan bonitas. Hola. Pero vais a ver este otro de linfocitos NK, de nuevo el índice muy corto. Vais a ver cómo una célula mata un tumor y eso es muy visual, es muy llamativo. Y si nos vamos al futuro, volvemos a repetir los grandes conceptos. La muralla cede por la acción de los patógenos
que son muy potentes, muy poderosos, que utilizan distintos mecanismos para atacarla. Nuestro sistema de defensas tiene unos cuerpos básicos, que son en este caso aeronaves, pero que tienen unas herramientas que se repiten siempre, no van a cambiar de una vez a otra. Y finalmente, a pesar de todo ello, hay que utilizar herramientas muy particulares y conducir hasta las tropas de élite, que son las que van a poder acabar con la infección. En la parte superior y mucho más grande. Está liberando las granzimas y las perforinas, por lo tanto, taladrando la membrana y metiendo enzimas en el interior. Y veis que la célula está sufriendo cambios morfológicos en toda su superficie que están induciendo el proceso de apoptosis. Finalmente, esta célula habrá muerto por apoptosis. Y ahora veis el índice detallado viene al final, cuando ya he acabado de explicar los contenidos, les cuento con detalle qué es lo que ha contenido esta píldora. La innata y la adaptativa. También hemos visto el caso particular de NKG2D que detecta las moléculas de estrés. Por último, hemos visto cuáles son las consecuencias de la activación de los linfocitos NK. Así que si todo y esto finalmente claro, los que llegan hasta el final se encuentran con el último regalo, que es un repaso ¿cuál es la primera línea con de preguntas de defensa en nuestro autoevaluación. organismo? Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber contestar lo muy siguiente. similar NK, están y por último, cuáles son las consecuencias de evaluación. o efectos finales de la activación NK. Si todo esto está claro, has completado las píldoras de los linfocitos NK y puedes seguir adelante con otro tema, pero si te queda alguna duda, vuelve a repasarlas. Hasta pronto. Si has sido capaz de contestar todo esto, puedes pasar a la píldora siguiente. En caso contrario, no pasa nada. La repasas y volvemos a repetir la autoevaluación. Bien, estas píldoras yo las realicé, las empecé a hacer en el año 2014 y para mí eran exclusivamente un refuerzo de lo que estábamos viendo en el aula. Era para quienes no hubieran entendido algo en clase pudieran repasarlo, era para quienes no habían ido a clase pudieran ver el mismo material que yo había hecho, incluso me servían para profundizar algunos aspectos en los que los 50 minutos de la clase no me permitía. Mi sorpresa, claro, esto las íbamos colgando en YouTube, mi sorpresa es que me convertí en el profesor de inmunología de prácticamente toda Iberoamérica, ¿no? Cuando yo lo que pretendía era dar un refuerzo a los estudiantes de allí, de casa, ¿no? Y bueno, pues para poneros un ejemplo, una de ellas, en general el orden de los países es siempre así. México es con diferencia el país que más las reproduce, seguido de Colombia, y España queda en una tercera opción. A veces la supera Argentina. En cuanto a las reproducciones, 2/3 todavía están en ordenador, aunque esto va disminuyendo con el paso de los tiempos, y tenemos 1/3 de reproducciones en dispositivos móviles. Y en cuanto a quienes la reproducen en edades y géneros, pues básicamente las edades universitarias. Entre 18 y 34 años tenemos pues casi el 90% de las reproducciones, y por géneros, pues al principio entre los más jóvenes los ven más las mujeres, pero ya en las edades de máster las ven un poco más los varones, más o menos muy equivalente. La última revisión ya ha superado los 4 millones de reproducciones, lo que le convierte en la enciclopedia audiovisual más vista de inmunología en cualquier idioma. ¿Y estos son los únicos vídeos, las inmunopíldoras, de lo que he trabajado con los estudiantes? No, estos vídeos, como habéis visto, son del profesor hacia los estudiantes, pero a ellos les he enredado en otros 2 proyectos, que os voy a poner algunos ejemplos, que les he llamado Inmunodosis y Canal Defensas. Inmunodosis son píldoras de estudiantes para compañeros, para ese año o el siguiente, y a mí me ha interesado sobre todo trabajar este último proyecto, Canal Defensas, que son píldoras divulgativas donde los estudiantes salen conmigo a la calle a contar a toda la población en qué consisten las defensas o la alergia o cómo se trata o cómo se realiza un trasplante. Con estos vídeos ya he tenido 7 estudiantes que han hecho el trabajo fin de grado, en enfermería los 4 de arriba, Joaquín, Marta, Sara y María, y en medicina los 3 de abajo, Eugenia, David y Alberto. No he ampliado esta colección porque los últimos 2 años, al estar de vicerrector, he estado liberado de tareas docentes prácticamente al 100% y no he estado dirigiendo trabajos fin de grado. En el segundo objetivo de este proyecto os decía que era trabajar con ellos el filtrado de la información, y cómo seleccionamos, de dónde mirar, cómo mirar, lo que llaman, a mí no me gusta mucho la traducción, la curación de contenidos. He trabajado con distintas herramientas
y siempre he buscado la colaboración con ellos, por lo tanto, al final me he quedado con una única herramienta que es Pinterest. Aquí os voy a enseñar muy brevemente la herramienta Scoopit, que la utilicé durante unos cuantos años, en las que yo podía seleccionar contenidos en tablones y en esos tablones pues ponía una página web, un blog, un artículo, un vídeo, lo que fuera, y podía metaetiquetar un poquito y comentar. Aquí vais a encontrar una descripción de cómo está el órgano, aquí vais a encontrar una descripción de cómo está la función del sistema inmunitario. Entonces me permitía hacer esto. Hice 4 tablones, 3 de inmunología y 1 de innovación docente, y 2 de ellos, el de innovación docente y el de inmunopatología, fueron etiquetados por la propia plataforma como tablones de oro, es decir, que estaban muy bien filtrados y funcionaban muy bien. El problema es que era trabajo 100% mío, trabajo 100% del profesor, entonces, bueno, yo lo podía seguir utilizando, pero ese no era el objetivo era involucrar a los estudiantes en el proceso de esta selección. Así que finalmente he trabajado con ellos fundamentalmente con una plataforma que en España se utiliza poco, que es Pinterest. Pinterest en nuestra mente es una red social de señoras de unos 50 años, y esto es así en Estados Unidos. Esto es así en Estados Unidos, donde fundamentalmente el género femenino pues tienen tablones sobre su ropa, sobre las recetas de comida, los regalos para el marido, buquets de flores, cosas de este estilo, y eso es así. Eso es así, pero como herramienta para seleccionar, etiquetar y organizar información audiovisual es muy buena. De modo que trabajo con ella en tablones, cada uno de los tablones es un tema de la asignatura, y dentro de cada uno de los tablones, si entramos a uno, ahora ya hay subtablones que en esta captura no están indicados, con lo cual epígrafes de esa asignatura me permite, dentro de un tema de epígrafes, me permite subclasificarlos, y dentro de cada subepígrafe podríamos tener los vídeos y las imágenes donde se puede poner un poquito de comentario. Se puede poner un poquito de comentario indicando lo que vamos a encontrar en esa imagen o en ese vídeo. Eso sí, esto solo vale para imágenes y vídeos, no me vale para otro tipo de contenidos. Es una plataforma que tiene muchísimo, lo que dicen los ingleses, muchísimo enganche, muchísimo engagement, y ha habido momentos en el que he tenido, pues eso, cerca de 51.000 visualizaciones mensuales de los contenidos. Y fijaros, de los países que han visitado, gana Estados Unidos, a México y España. O sea, está claro que es una plataforma muy organizada en Estados Unidos, y aunque han sido hispanoparlantes, tenemos un número de visitas de angloparlantes importante, y fijaros, las ciudades de las que más nos han visitado, Nueva York, Los Ángeles y Dallas. O sea, que es una plataforma que funciona muy bien en Estados Unidos. Claro, lo que me ha permitido esta plataforma es que los chicos, al acabar el cuatrimestre, una cosa que no os he dicho, trabajan en equipo de 4 o 5 personas que componen ellos mismos de modo voluntario, y al acabar el cuatrimestre hacemos lo que es la fiesta de la inmunología. Hacemos un congreso y ellos presentan un trabajo que han hecho durante el cuatrimestre de investigación, o bien en formato póster o bien en formato oral. Y ese es el día de la inmunología, y que dura una semana, porque las presentaciones orales son unas cuantas. Tenemos los pósters en el aula y los defienden también, y todo el trabajo que han hecho en ese cuatrimestre, y que ha sido generar conceptos relacionados con la asignatura, por supuesto, les digo, bueno, pues ahora que habéis acabado, si queréis, podéis colaborar en volcar parte de los contenidos o bien a Pinterest o bien a la Wikipedia. Son dos trabajos que es un aprendizaje-servicio clarísimo, que les encanta porque dejan ese trabajo para la posterioridad, y unos eligen, se van por Pinterest, otros van por la Wikipedia. Las redes sociales, os decía que al principio, y esto fue como hace unos 7, 8 años, cuando yo entraba en el aula y les veía con el móvil toqueteando el correo, el WhatsApp, que empezaba en ese momento a estar ya muy de moda, les dije a quien pille, le voy a decir que se levante y que me lea las últimas 2 líneas del mensaje que ha escrito o que ha leído, ¿no? Pero me dio vergüenza y jamás lo hice, ¿no? Lo que sí conseguí es que con eso se tranquilizaran bastante. Pero eso fue hace 8 años. Hace 7 años dije al revés. Venga, los móviles encima de la mesa y vamos a tuitear la clase. Lo que os guste, de lo que esté diciendo, las ideas principales de lo que esté diciendo, fotos mías, por supuesto, estáis autorizados en la pizarra, un resumen de la clase en un hilo de 10, vamos a tuitear la clase. Entonces, claro, todas estas actividades que yo voy haciendo con ellos las utilizo en la evaluación. Ahora veréis cómo. Y empezamos con Twitter, fue la primera. De lo que tuitearan tenían que poner un hashtag, una etiqueta. Y luego yo cómo recuperaba
estos tweets para darle algún formato y que viera qué es lo que habían hecho. Pues utilicé dos sistemas de filtrado informáticos, ambos libres, con versiones Pro, por supuesto, de pago, pero con la libre se podía hacer bastante. Fueron Tweeted Times y Paper.li. Y estos dos sistemas lo que hacían era recoger todos los tweets que llevaban esa etiqueta y generar un periódico. Un periódico, yo lo llamo un periódico porque el formato es de una página web, pero se podía decir que era un periódico. Me quedé finalmente con Paper.li porque funcionaba mejor y porque Tweeted Times fundamentalmente cogía datos de Twitter, mientras que Paper.li me permitía coger datos de Twitter, de Facebook, luego posteriormente de Instagram, de YouTube, de otras plataformas. Así que finalmente lo que se conseguía era, y esto es a diario durante el cuatrimestre de la asignatura, se conseguía el diario de inmunología, ¿no? Además estaba en inglés para poder captar gente que quisiera participar de otros países. Aquí hay dos flechas de dos colores, pues porque señalo que hay dos asignaturas funcionando a la vez, una en enfermería y otra en medicina, con lo cual podían compartir este titular los estudiantes de dos grados distintos. Y esto les encantaba porque, bueno, pues veían la cabecera con las noticias principales, había subsecciones que generaba automáticamente estas plataformas y esto daba un ambiente en las aulas, la verdad es que muy bueno. Este fue el inicio del uso de las redes sociales con Twitter, que fue la primera. Sin ninguna duda, para poder hacer esto, tuve que meter alumnos en el proyecto y conseguimos salir, gracias a David y a Alberto, que son los que veis aquí, no solo a Twitter, sino a Facebook, a Pinterest y finalmente la última que hemos incorporado ha sido Instagram. Yo ya os he dicho que he estado 2 años retirado, probablemente si no ya estaría TikTok, pero en este momento no me ha dado tiempo en los últimos 2 años. En Facebook, esto lo habréis vivido, si habéis trabajado alguno con redes sociales y universitarios, les gustó muchísimo. Para mí fue la manera de debatir alternativa al campus virtual, al que solamente entraban al principio a coger elementos, apuntes, diapositivas y poco más. Yo tenía ahí foros que funcionaban maravillosamente pues hace 10 años. Hubo un abandono absoluto del campus virtual y dije, bueno, pues si está en redes sociales vamos a hacer ese debate en vez de en el campus virtual en Facebook. Y esto, la verdad es que funcionó durante 2 o 3 años muy bien y trabajé tanto con páginas de Facebook como con grupos de Facebook. Pero además me permitía, pues eso, veis que se publican vídeos, lo que queramos, y se podían comentar por los estudiantes. Se pueden anunciar eventos de la asignatura y además permitía hacer preguntas de evaluación con opción múltiple, incluso que un alumno, si decía, pues ninguna de las opciones me convence, él podía añadir una opción extra, una opción adicional. Utilicé los dos, páginas y grupos. ¿Qué es lo que pasó? Que abandonaron Facebook. Abandonaron Facebook y eso se ha quedado para viejunos como nosotros. Entonces, bueno, pues he tenido que ir a otras plataformas. YouTube, por supuesto, si lo consideramos una red social, ha sido la que más visibilidad ha dado al proyecto porque todos los vídeos están en listas de reproducción de YouTube. Ahí veis las inmunopíldoras. Y el último que hemos incorporado es Instagram. Instagram ha tenido muchísimo éxito y muy curioso en Instagram, ¿qué es lo que aprecio? No les da ningún pudor, no tienen ningún reparo en utilizar sus perfiles de Instagram para publicarse fotos de todo lo que comen, de todos los sitios que visitan, e incluso de ellos y ellas en la playa, con poca ropa, como todos sabemos, pero en cambio les preocupa muchísimo, les da pudor publicar cosas de la asignatura. Entonces se generan un perfil alternativo. Para los trabajos de la universidad generan un perfil alternativo en el que solo está eso y no se lo dan a los amigos para que no se vayan a enterar, ¿no? Entonces eso es curioso, pero eso me ha pasado. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el perfil del proyecto, que es Inmunomedia, el proyecto, y entonces esto es lo que publicamos o bien yo o los estudiantes que colaboran conmigo en la gestión de las redes sociales. Y a la derecha lo que vemos es lo que están publicando los estudiantes. Los alumnos les rastreo con la etiqueta, ya no es el perfil, sino la etiqueta Inmunomedia, y lo que veis es muy parecido. Van publicando vídeos, imágenes con una explicación, incluso esto permitiría un debate dentro de Instagram, pero no, realmente en Instagram los comentarios son muy escuetos, son apenas emojis y poco más, emoticonos, así que no es un sitio realmente para el debate, pero sí que consigo encontrar elementos interesantes, tanto imágenes y vídeos que yo no tengo, y entonces automáticamente los copio, los reposteo en el perfil nuestro. Este es un poco el uso de Instagram. Y os decía
que lo que trabajamos en redes sociales lo utilizo en la evaluación. Esto en los primeros años era terrible porque cogía y punteaba las participaciones en Twitter, en Facebook, de todos ellos, pero incorporé al equipo a ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, y entonces han hecho una herramienta que rastrea la participación de los estudiantes en las redes sociales. Aquí veis el timeline de un cuatrimestre, cómo van publicando distintas posts en Twitter, en Instagram o en Facebook. Podemos hacer representaciones de este tipo, donde se ven todas las interacciones en el cuatrimestre en el aula. Esto permitiría además estudios probablemente sociológicos. Ahí veis que el más grueso es el mío, porque hay pues, siempre el efecto pelotilla de que quieren lo que yo pongo, le dan like o lo repostean ellos, ¿no? Entonces, por eso salgo yo ahí más grueso en las interacciones. También es verdad que activo e incentivo mucho la participación. Y si vemos el resumen del cuatrimestre en nubes de puntos, bueno, pues veis que Twitter en los primeros años fue la más utilizada, Facebook e Instagram básicamente fueron a la par y decaen un poquito, lógicamente, en las Navidades, que están de vacaciones, aunque algunos siguen haciendo cosas. Y Pinterest tiene un uso distinto porque no se utiliza todo el cuatrimestre, sino cuando ya han acabado, han hecho el trabajo de grupo, los que quieren volcar los contenidos en Pinterest lo vuelcan, pues eso, justo ya al final del cuatrimestre, muy próximos al fin de la asignatura. Este es el tercer objetivo, las redes sociales. Y el cuarto, sacar la inmunología, el conocimiento a la calle. Es algo que al principio me sacaron ellos en las mareas verdes y estáis viendo ahí un febrero en Valladolid terrible. Estamos todos ellos están con capuchas porque estábamos a bajo cero. Luego participé en Pechacucha y esto, si no lo conocéis, os animo a visitarlo porque es un sistema de presentación resumida que para los estudiantes en las aulas es maravilloso. Les obligas a llevar un tempo, solo pueden presentar 20 imágenes y dedicarles 20 segundos a cada imagen. Por lo tanto, al final la presentación es de 5 minutos y pico. Esto nace en Japón, en los arquitectos japoneses, porque eran muy pesados presentando sus proyectos y entonces les exigen hacerlo en formato pechacucha, que además la palabra es como cotilleo, pechacucha, 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 cotilleo en japonés. Y este esquema de presentación no es que como hoy, que yo voy pasando la diapositiva cuando quiero, no, a los 20 segundos me pasa automáticamente, con lo cual estoy obligado a seguir el ritmo de la presentación. Y esto, de verdad, para sintetizar y hacer presentaciones eficaces es muy bueno. En aquellas épocas para mí era un lujo de pronto ir a un plató de televisión por primera vez a contar este proyecto Inmunomedia. En esos primeros años fui a la aventura del saber. Y luego llegó en el 2016 TEDx. He dicho silencio. En un segundo estoy con ustedes. Estoy acabando un experimento muy importante de mi investigación y además ya les dicté ayer los apuntes. Los tienen en fotocopias hace años y ni por esas aprenden la asignatura. Me conformaría con que tan solo un 20% de ustedes aprobaran este año. ¿Pero qué hace usted? Sí, usted, el de la segunda fila. Deje el móvil ahora mismo, por Dios. Señoritas, dejen de cotorrear. ¿Cuánto piensan que vale el minuto de un profesor? He aprendido que ese profesor, que todo lo sabe, ya no existe. No es el monolito a cuya sombra se tienen que cobijar. Así que cuando se planteó venir hoy aquí, les pregunté sin ninguna duda: chicos, chicas, ¿qué pensáis? ¿Tengo algo importante que contar en TEDx? Y me dijeron unánimemente: sí, Alfredo, estamos contigo en el punto rojo. Así que aquí están, más que nunca, aunque no los veáis. Los veis, ¿verdad? Ellos me han acompañado en este proceso. He tenido que superar el miedo al ridículo y el miedo a que opinen de mí los que están a mi alrededor. A más ver, mis futuros médicos. Mi labor ha concluido. Aquí, al fin, en el hall de esta facultad, llega el adiós. Perdonadme que lo interrumpa aquí. Por supuesto, esto no es en clase, es un vídeo de graduación que está insertado en el TEDx.
y en el que me visten de Gandalf para despedirles supuestamente a los hobbits que se van de la facultad. Entonces utilizo las palabras de la película adaptadas, pero quería pararlo aquí porque esta chica que está justo en medio de la pantalla, ese año se graduaba, Sara Bravo. Sara Bravo, con 28 años, el año 2020, ha sido el médico más joven que ha fallecido en España por COVID-19. Sara estaba haciendo en ese momento su especialización en medicina de familia y estaba haciendo urgencias en un hospital y atendiendo a gente sin recursos, sin EPIs, sin medidas de protección. Sara falleció. Entonces, cada vez que sale este vídeo yo no tengo otra que pararlo y contaros esta historia para que sepamos, tengamos muy en mente el sacrificio de todos los sanitarios, médicos y enfermeras que en aquellos meses, sin protección, bueno, pues se expusieron, y en este caso Sara representa pues eso, a una joven médico con un futuro por delante tremendo y que se vio cercenada su carrera. Su madre recogió junto con otros sanitarios el premio Príncipe de Asturias a los sanitarios. Así que, Sara, muchas gracias. A nuestra compañía. Así que sí. Bueno, esto fue en 2016, TEDx Valladolid. Supuso un antes y un después en mi carrera como docente, porque dio una visibilidad a todo el trabajo que hacía con este proyecto que os estoy contando hoy, Inmunomedia, tremendo, ¿no? Y en los últimos años he ido desarrollando esta faceta de la divulgación con los propios estudiantes, y esta es la actividad estrella. Tus defensas salen de cañas. La hacemos cada año en abril, que es el Día Internacional de la Inmunología, y lo hacen profesionales, pero sobre todo estudiantes conmigo. Estudiantes que quieren sacar matrícula de honor, y entonces de modo voluntario participan en esta actividad. Es una actividad que se ha hecho 6 años, que ya es noticia en los periódicos locales porque se llena el PAF, es un PAF en la calle. Es la idea de que la gente a la divulgación no viene tanto a las facultades o a los hospitales, al menos en lo que a salud se refiere, pero es mucho más fácil que la llevemos. Y de hecho, sin yo saberlo, estaba creando un paralelo de una cosa que es el Pints of Science y que seguramente habéis estado. Es muy distinto el Pints of Science porque lo que salen con las pintas son científicos a divulgar, y en este caso son estudiantes que se están formando. O sea, el concepto no es exactamente el mismo, pero digamos que la plataforma de hacerlo distendidamente en un bar sí que es muy equivalente. Os voy a enseñar algún ejemplo de lo que hacen estos estudiantes. Para mí, estos momentos como profesor son probablemente los más bonitos. Estas tutorías, cuando han decidido hacer estos vídeos, se reúnen conmigo 3 o 4 ocasiones, me dicen la idea y luego vamos desarrollando, vamos guionizando cómo van a presentar esa idea. Por supuesto, tiene que ser de la asignatura de inmunología, eso sí, pero ellos eligen qué concepto quieren desarrollar, cómo lo quieren desarrollar, y la verdad es que cuando les dejas rienda suelta a la creatividad, suceden cosas fascinantes, porque cuando alguien tiene que hablar en público tiene que controlar del tema, pero cuando además de hablar en público y controlar del tema tiene que hablarlo sin jerga para población general, entonces tiene que hacer un aprendizaje profundísimo. Y para mí es el momento en el que los estudiantes mejor aprenden, y yo desde luego más feliz me siento como profesor. Al principio les presento yo a todos, o sea, siempre salgo yo presentando. Esto es una cosa que es un poco un resguardo para que en YouTube no salga la gente corriendo pensando que, bueno, que es un estudiante y por lo tanto que no tiene mucha validez. Bienvenidos a esta nueva entrega de Canal. Puede prevenir el cáncer. Un naturópata recomienda desayunar orina y dice curar el cáncer sin hacer nada. Joven de 21 años muere de leucemia tras abandonar la quimioterapia por la medicina naturista. Esta es Silvia. Silvia presentó la inmunidad frente al cáncer, y para hacerlo, como habéis visto, pues cogió periódicos, se inventó un periódico, pero aunando noticias reales, ¿no?, de lo que se está vendiendo. Bien, este es Sergio sobre la gripe. O simplemente se las hayáis escuchado comentar a alguien. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Estas dudas y otras son las que vamos a solucionar y aclarar desde el rigor científico en esta píldora.
La sangre es ese líquido rojo que circula por nuestros vasos. Víctor planteó los trasplantes de órganos como si fuera un museo y cada cuadro era un trasplante. Entonces iba contando, en este caso, la transfusión de sangre, luego habla del trasplante de riñón, etcétera. Lo quiero enseñar solamente para que os hagáis una idea de cómo diseñan ellos los vídeos, ¿no? Que me parece que es lo más bonito, ¿no? Cómo se inventan la situación. Con las plaquetas. Se busca compatibilidad del sistema AB0 y si eres positivo o negativo. Actualmente, en España, se salvan unos 80 vidas al día gracias a las donaciones de sangre. Y es que nuestro sistema de donaciones es de los mejores del mundo. Esta fue la primera píldora. Antes le estaba yo diciendo al rector que él era el lado oscuro, porque era microbiólogo, y este Adrián, que vais a verle en un segundo, se disfraza de bacteria que va a asaltar el cuerpo humano. Eso fue el concepto que él utilizó, el vestirse de malote para asaltar a los buenos. Buenos días, equipo. Hoy es el día, el gran día de la batalla final contra el cuerpo humano, contra sus 3 líneas de defensa. Y os he reunido aquí para organizar un plan, el plan de asalto DEFCON 1. Señores, aquí está vuestro amigo el cuerpo humano, un complejo fuertemente armado y amurallado, con sus 3 líneas de defensa, que nosotros vamos a destruir. Y este es el vídeo que ganó un premio a la mejor película en enfermedades infecciosas en el Festival de Cine Médico Videomed. Lo hacen Javier e Inés y lo van a plantear como una infección de las meninges. Estas son algunas de las trágicas imágenes que estamos recibiendo en directo desde el sistema inmune. Caos, preocupación y alerta por una posible infección es lo que se siente en estos momentos. No tenemos mucha información relevante, pues ha ocurrido hace unos breves instantes. Conectamos desde la zona de posible infección con nuestra corresponsal, Inés Santana. Buenos días, Inés. Buenos días, Javier. Así es. Tal y como has dicho, hace escasos minutos ha surgido lo que parece ser un foco de infección en las meninges. La movilización de un equipo de reconocimiento formado por células de nuestras defensas está siendo activada en estos instantes, ya que una infección por este patógeno resultaría fatal para el organismo. Bueno, pues esto era un poco muestra de estas píldoras divulgativas hechas por los estudiantes. Y en la línea del uso de los vídeos en la docencia, contaros que hay una actividad que llevo desarrollando más recientemente, unos 4 años, con los estudiantes un poco más avanzados de inmunopatología en quinto de medicina en este caso, y que es el uso de vídeos docentes. Yo creo que para casi todas las áreas de conocimiento tenemos cine y tenemos documentales que nos pueden servir para profundizar y para aprender. En este caso es sobre el SIDA, además es una epidemia, es una pandemia que tiene muchísimos paralelismos con el momento actual que estamos viviendo, a pesar de que es muy diferente en cómo se transmite, que esa es la principal diferencia. Se generó mucho estigma, pasó en Estados Unidos fundamentalmente bajo el mandato de una persona que en ese momento quiso negar la evidencia científica, como fue Ronald Reagan, que fue un paralelismo absoluto con lo que pasó en el caso de la COVID-19. Entonces, cuando uso el vídeo, lo que sí que es importante es cuidar mucho cómo preparamos a los estudiantes antes de ese visionado, cómo hacemos el visionado y cómo luego utilizamos la actividad para aprender y debatir. La película que yo utilizo, y os presento, esto es un poco el previsionado, lo que yo les enseño antes de visionarla, se llama en inglés And the Band Played On y hace referencia a esta orquesta del Titanic que estaba tocando hasta el último minuto, hasta que se hunde el barco. Ese es el origen de este nombre y por lo tanto la traducción debería haber sido, si es literal, la banda siguió tocando. Y si la queremos hacer un poco metafórica, pues que la cosa no para, que esto sigue creciendo y nos hundimos, ¿no? Que es el concepto del SIDA que va creciendo. Fijaros cómo se tradujo en España, en el filo de la duda, pero tampoco lo hizo mucho mejor Francia, que lo llamó los soldados de la esperanza. Pero España añadió una cosa a mayores que dicen en Valladolid. El protagonista absoluto es Matthew Modine, que hoy en día es muy conocido porque es el malo de Stranger Things.
Y claro, es el que figura en el original y en el cartel francés, pero fijaros, en España le ponen al mismo nivel a Richard Gere, que sale apenas 2 minutos. Pero claro, eso ya daba una cierta seguridad. Richard Gere, de hecho, en el cartel francés, no sé siquiera, sí, aquí le tenéis, sale un poquito. Hacen un montón de regalos a actores conocidísimos, que vamos a ver, Angélica Houston. Este es el autor de la novela, que es Randy Shields, es un periodista de San Francisco, de San Francisco Chronicle, que tiene SIDA, es el que la escribe en primera persona, hace una narrativa espectacularmente fidedigna de lo que pasó en esos primeros años y cómo morían aquellos primeros homosexuales con la neumonía por un neumocistis raro, ¿no? Este es el protagonista, interpretado por Matthew Modine, pero este es el real, Don Francis. Existen, todos los personajes realmente existen, y en general los actores y actrices son mucho más guapos que los científicos originales. Salvo una excepción que vais a ver en un minuto. Este es el malo de la película, es el investigador americano Robert Gallo, que no ganó el premio Nobel finalmente, aunque participó en el descubrimiento, pero robó datos al equipo francés. El equipo francés, que son fundamentalmente dos, Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi, los de arriba. Fijaros los actores y la actriz. El actor y la actriz pues son mucho más guapos que los originales. Luc Montagnier murió hace pocas semanas y esto, a pesar de ser premio Nobel, es un señor que desbarró muchísimo en sus últimos años, negando incluso el COVID-19, haciendo uso de homeopatía. Es una persona que, bueno, pues a pesar de su genio en su momento, pues sus últimos años han sido muy oscuros. François Barré-Sinoussi es la pobre del asunto, porque no se la menciona normalmente cuando se habla del SIDA, y realmente es la investigadora que aísla el virus. Ella se formó con Gallo, con el americano, fue a Estados Unidos, se formó, y luego en París, en el Instituto Pasteur, fue la que aísla realmente el virus. Recibió el premio Nobel por ello, ella. Lo que pasa es que no se la menciona mucho. Gaetan Dagas, aquí veis al actor, a Jeffrey Nordin, mucho más guapo que el original. Era un azafato en una línea aérea que volaba mucho a África, y es el que le pusieron la etiqueta de ha sido el paciente cero que ha traído la infección a Estados Unidos. Luego, muchos años después, que es este recorte, en el año 2007, se descubren muestras de los años 60 ya con el VIH, con lo cual el pobrecito pues le descargan de esta etiqueta de paciente cero. Bueno, pues esta es Lily Tomlin, la actriz que representa a Selma Dritz, que es una activista, es una mujer importantísima en la historia porque combina, contextualiza al grupo gay de San Francisco con los investigadores, con los políticos. Es una persona que es la correa de transmisión necesaria, los contactos necesarios. Y este es el caso que es al revés. El actor no es más guapo que el original. Es Ian McKellen, que le conocéis perfectamente y que representa a un político demócrata que es el primero que en Estados Unidos se atreve a hablar de estas cosas. Bien, y les contextualizo que, claro, que ellos han nacido casi todos pues a partir del año 97, pero que han habido unos años donde el SIDA era la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, bueno, pues que nos hemos olvidado y que ha habido esta caída en picado de las muertes, pues porque se han desarrollado muy bien los fármacos que controlan la enfermedad. No así las vacunas. Cosa muy distinta, por ejemplo, a lo que ha pasado con el COVID, que se han desarrollado exponencialmente las vacunas, pero no se han desarrollado los fármacos. Y también les contextualizo que ellos viven en una burbuja muy alejados del problema, porque de los 30 y tantos millones que viven con VIH, pues hay 30 casi en el África subsahariana, cerca de 2 en Latinoamérica y pues cerca de 10 en el sudeste asiático. Eso está muy lejos y por lo tanto no nos acordamos de esta enfermedad mucho. Produce unas entre 500 y 700.000 muertes al año. Cuidado, al año. O sea que todavía queda mucho por resolver del VIH, del SIDA. Y les pongo el corto. No os voy a hacer spoiler, así que a vosotros no os lo voy a poner. Así que si os interesa el tema, esto es un poco como la introducimos. Luego vemos la película, que la película algunos años, como los años de pandemia, la han visto cada uno por su cuenta. Yo les recomiendo que al menos la vean en grupo o con la familia o que se junten varios compañeros en una casa, porque durante unos años la hemos visto todos juntos en la sala de grados de la facultad, con lo cual se genera un ambiente maravilloso. Es muy distinto según se acaba de ver la película todos juntos aquí. Imaginaros, la proyectamos
y a continuación hacemos el debate en caliente, que acabamos de verlo, y eso es cuando mejores resultados se obtienen. Pero cuando no se ha podido hacer así, pues cada uno lo ha visto en su casa y luego en la hora de clase, en el aula, pues hacemos el debate. Bien, y vistos los 4 ejes que os quería contar, deciros que el proyecto ha seguido creciendo, internacionalizándose, por eso tenemos Portugal y Francia. De hecho, todas las píldoras, por ejemplo, están ya subtituladas al inglés, porque los propios profesores de inmunología hemos hecho la traducción al inglés. Están todas subtituladas al francés, porque el profesor de Toulouse, a sus estudiantes de inmunología les ha puesto a subtitularlas y han subtitulado todas las píldoras al francés. Por eso también la colección se está viendo mucho, porque se pueden activar los subtítulos. Y la idea, cuando nos pilló la pandemia, era doblarlas, no subtitularlas al portugués, porque el profesor portugués prefería él poner la voz, y a mí me hubiera gustado escucharme a mí con la voz en portugués, a ver cómo hubiera quedado, pero de momento esto no ha sucedido. Hemos gamificado el proyecto y estamos haciendo una plataforma donde la gente que aprende, tanto a nivel docente de la universidad como a nivel divulgativo, pueden autoevaluarse y ver cómo están adquiriendo los conocimientos. Y bueno, pues hemos hecho un blog donde está alojado el proyecto, que está en WordPress. Este es el aula, basada en Moodle. Tiene pues algún sistema de gamificación que está todavía muy en sus principios. Este es el blog, que está hecho en WordPress y que todavía tiene que tener mucho más crecimiento. Y dentro de esta apertura, el proyecto hace 3 años o 3 años antes de la pandemia hicimos un acuerdo con Wikipedia España para utilizar parte de los trabajos para mejorar la Wikipedia en español. Así que, bueno, pues los estudiantes cuando acaban el cuatrimestre, como os he dicho, eligen si vuelcan sus datos a la Wikipedia, los vuelcan a Pinterest y allí crecen. Y la verdad es que está creciendo el wiki, hay muchísimos impactos y los estudiantes lo valoran muy positivamente, hacer un aprendizaje-servicio. El proyecto fue reconocido en el año 2013 con los premios de innovación educativa del Consejo Social. En 2017 ganamos un premio en el SIMO. En 2014 la Fundación Ligi nos dio segundo premio a la mejor enseñanza de grado. Un par de años hemos tenido fondos FECIT para el desarrollo. En el año 18 ganamos el premio Videomed a la mejor película de enfermedades infecciosas, y también en el año 18 nos dieron el mejor premio de todos estos, que es el premio MEDES a la mejor iniciativa de la divulgación de medicina en español. También lo otorga la Fundación Ligi. Y bueno, este es el equipo. Aunque yo estoy aquí presentando un poco todo, el equipo que ha trabajado en esto son 4 profesores de inmunología de la Complutense de Madrid, 3 profesores de inmunología de la Universidad de Alicante, 3 profesoras de la Europea de Madrid, una de inmunología, otra de pedagogía y otra de informática, 2 profesores de inmunología de Alcalá de Henares, un profesor de inmunología en Francia, un profesor de inmunología en Coimbra, un profesor de inmunología en la Politécnica de Valencia y el equipo de Valladolid, que es el más grande, donde colaboran conmigo 2 profesoras de interpretación-traducción, 3 profesores de ingeniería de telecomunicaciones, un informático, 2 técnicos en medios audiovisuales y cientos de alumnos, representados fundamentalmente por los 3 que han sido más estrechos colaboradores, por David, José Carlos y Alberto. Todos los fondos que habéis visto en esta presentación es una representación del virus del SIDA de Alexei Kaspersky, que es un artista croata y que me ha permitido utilizar su obra, mientras que no me enriquezca con ella. Deciros que en los últimos años también he tenido interés en sacar rendimiento científico de todo este trabajo, porque es un trabajo de muchos años, muchas horas, mucho tiempo, y a veces la innovación docente parece que no vale para poco más que para una satisfacción personal. Y entonces, bueno, pues lo he conectado con la investigación y he empezado a publicar en investigación en educación, de modo que hemos sacado 2 artículos. El PLOS ONE es muy bueno dentro del campo de la medicina y, bueno, pues en este primer artículo lo que hacemos es comparar los resultados de satisfacción y resultados académicos con estrategias de gamificación versus, digamos, docencia normal y con muy buenos resultados. Y en este segundo, que se ha publicado el año pasado, lo que hemos publicado es cómo rastreamos las redes sociales y lo insertamos esos datos dentro de la plataforma Moodle. De modo que yo dentro del calificador de Moodle puedo tener el rastreo y la participación en las redes sociales de los estudiantes sin tener que hacer yo todas las cuentas a mano. Esto ha sido publicado en una revista muy buena, pero en este caso de temas de informática. Y bueno, pues cuando trabajas con alumnos,
rayo. Es grave. Tiene el signo de la estrella. Hay que avisar a la familia. Luke, he sentido una perturbación en la fuerza. ¿Familiares de Lord Vader? Vamos, Lily. Tranquilo, Chewie, que ya nos toca. Yo soy tu profe. Bueno, de nuevo no es en clase. Es como un año te visten de Gandalf y al año siguiente te visten de Darth Vader. Esto es el vídeo de graduación y para terminar, este vídeo se estrenó aquí en Santiago de Compostela con mi amigo Víctor, que está aquí presente, y es el vídeo que grabaron los estudiantes para los premios. Alfredo ha bajado desde ese escalón que siempre ha separado al alumno del profesor. Y no solo eso, sino que además no solo te enseña las cosas directamente, sino que te hace a ti partícipe, haciéndote descubrir los aspectos de la materia. Por su esfuerzo, su inteligencia, su personalidad y sobre todo por su paciencia con nosotros. Porque es un currante nato, porque tiene mucho tesón por la inmunología, por la enseñanza, por sus alumnos y al final nos ha hecho adictos a la inmunología en segundo de carrera. Porque nos enseñó que la docencia también está fuera de las aulas y que incluso años después de haber salido de ellas todavía perdura. Porque es un profesor que escucha a sus alumnos, que se implica en su trabajo y te hace implicarte y ser partícipe de tu propio aprendizaje. Por ser pionero a la hora de desarrollar nuevas técnicas docentes e innovador, al incluir, por ejemplo, las redes sociales para explicar temas de inmunología, como las inmunopíldoras, y sobre todo con el cariño e ilusión que ha utilizado para hacer todo este gran trabajo. Por querer ir a clase con una sonrisa y que todos los días sea algo diferente, por tu innovación y sobre todo por el cariño que nos has dado y nos tratas siempre. Porque su ejemplo, que fue nuestra enseñanza más importante, aún perdura, y es que hay que atreverse a ser diferente, a pensar diferente y a educar diferente. Sabe escuchar al alumno y lo respeta. Hace de cada crítica una oportunidad de mejora. Por eso está en continua evolución. Es una mente infatigable, siempre está inventando nuevos métodos de enseñanza en un sistema a menudo demasiado árido. Alfredo es una mente abierta, es creativo, es imaginativo, es un artista de la docencia. Por saber contagiarme la ilusión por una disciplina y por transmitirme el valor de la generosidad en la enseñanza. Porque Alfredo no solamente nos ha guiado por el apasionante mundo de la inmunología, sino que ha conseguido posicionarnos a nosotros en el centro de la esfera educativa, haciéndonos sentir los auténticos protagonistas de nuestra educación. Lo que le caracteriza de los demás profesores es que son clases más interactivas, ¿no? Que yo creo que ayuda a fijar los conceptos que se dan en clase. Nos induce a aprender, nos motiva para aprender y yo creo que eso es esencial. Alfredo consigue ser muy cercano con los alumnos, no tienes ese respeto a equivocarte cuando le tienes que preguntar algo y luego siempre está a tu plena disposición. Si tienes algún tipo de duda o de dificultad, es el primero en querer ayudarte. Durante el curso es un poco duro, ¿no? Porque sí que es cierto que estamos acostumbrados a otro tipo de docencia, pero cuando pasas el curso y demás y echas la vista atrás, sí que te das cuenta de que se agradece ese tipo de docencia y se termina cogiéndole bastante aprecio. El enfoque más práctico, más de cara a preocuparse que al salir de la clase te quedes con los conceptos clave, mucho más participativo por parte del alumno. ¿Que por qué hemos votado a Corel? Y la pregunta sería más bien que por qué no, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte termino dando las gracias a estos miles de estudiantes con los que he podido hacer todo este proyecto en los últimos 15 años, ya casi 23 en la Universidad de Valladolid, y no quiero dejar de agradecer a los dos referentes para mí en el mundo de la educación, mi profesor de bioquímica, Pepe Gavilanes, mi profesor de zoología, José Luis Tellería, que sin duda son los mejores docentes que tuve jamás y que me hacen a mí crecer como docente,
y a José Luis, José Ramón y Manolo, que son los que me han enseñado la inmunología que sé hasta hoy. Y a vosotros muchas gracias.